Escucha bien, alma amada, porque lo que estás por oír no es una simple crónica de hombres antiguos, sino el plano maestro de cómo una mente ordinaria se transmuta en una fuerza imparable mediante la fe. Felipe, hijo de Betsira, no era un hombre de suerte, era un hombre de preparación. Mientras otros solo miraban las redes y el movimiento del mar de Galilea, él escudriñaba los rollos de Isaías y Daniel, alimentando un hambre de absoluto que el mundo material jamás podría saciar. Debes entender que la fe, como bien enseñaría cualquier maestro de la realización personal, comienza con una pregunta quemante, y Felipe era el apóstol que nunca dejaba de preguntar. Él representa esa parte de ti que busca respuestas, que no se conforma con la herencia espiritual de sus padres, sino que necesita una experiencia viva. Cuando Jesús lo encuentra y le dice «sígueme», no hubo debate interno, porque su mente ya estaba sintonizada con la frecuencia del Mesías. Reconoció la voz que su alma llevaba. Décadas esperando y simplemente corrió hacia su propósito. Imagina por un momento el polvo del camino, el olor del salitre en el aire y la vibración de una voz que no solo te llama por tu nombre, sino que activa tu destino eterno. Felipe nos enseña que el primer paso para una vida de milagros es la eliminación de la duda mediante la acción inmediata. Él no consultó con su almohada. Él fue y buscó a Natanael para decirle, «Hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés y los profetas». Esta es la mentalidad de abundancia espiritual, encontrar un tesoro y no poder guardarlo. Entender que tu éxito en el reino está ligado a tu capacidad de invitar a otros a la mesa del Maestro. Felipe no intentó convencer a su amigo con argumentos teológicos complejos, sino que usó la frase más poderosa de la historia del marketing espiritual, «Ven y verás». Esa es la invitación que hoy te hago a ti. Deja de analizar las oraciones desde la distancia y sumérgete en la corriente de la presencia de Dios. En el año 80 después de Cristo, ese mismo Felipe estaría colgado cabeza abajo en una cruz en Hierápolis, con la sangre inundando sus ojos, pero aún así predicando con una claridad que solo poseen aquellos que han visto al Padre. Su final no fue una derrota. Fue la graduación suprema de un buscador que finalmente encontró la verdad cara a cara. Ahora, giremos nuestra mirada hacia el otro pilar de este día, Santiago, el pariente del Señor, un hombre cuyo nombre en hebreo resuena con la autoridad, de la raíz misma de Israel. Si Felipe es la búsqueda activa, Santiago es la respuesta vivida en el silencio. Él no necesitaba preguntar tanto porque aprendió a responder con la quietud de su alma. Desde su infancia en Nazaret, Santiago conoció a Jesús en la cotidianidad de una familia judía, compartiendo el pan y los salmos, pero su verdadera transformación ocurrió cuando el primo se transfiguró en Señor ante sus ojos. La tradición nos dice que Santiago era un nazareo de nacimiento, un hombre consagrado que no probaba el vino ni la carne, alguien cuyas rodillas desarrollaron callosidades tan gruesas como las de un camello de tanto postrarse en el templo. ¡Qué tremenda lección de disciplina mental y espiritual para nosotros! En un mundo que grita, Santiago nos enseña el poder del silencio acumulado. Yo era el amado el justo incluso por aquellos que no creían en Jesús, porque su carácter era una fortaleza inexpugnable. Debes comprender que tu autoridad espiritual no nace de tus palabras, sino del peso de tu oración privada. Santiago gobernó la iglesia madre en Jerusalén con una mano que sabía sostener el báculo del obispo, porque antes había aprendido a sostenerse en la presencia de Dios, mientras Felipe recorría las estepas de Asia. Santiago permanecía como el baluarte del pueblo en la ciudad santa, demostrando que para Dios es tan importante el que vuela con alas de misionero como el que profundiza raíces como un cedro del Líbano. En el año 62, cuando fue arrojado desde el pináculo del templo por negarse a blasfemar contra su hermano y Señor, Santiago no cayó en la desesperación. Se puso de rodillas sobre las piedras, con los huesos quebrados, y oró por sus asesinos diciendo, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen».
Ese es el nivel de dominio propio y conexión divina que buscamos alcanzar. Un rey que incluso en su terrible final no permite que el odio contamine su frecuencia vibratoria con el cielo. Santiago nos demuestra que la verdadera riqueza es la integridad del alma frente a la muerte, una lección que resuena en las cámaras del éxito eterno. Lo que haces en el secreto de tu oración determina la magnitud de tu victoria en el momento de la prueba. Es fascinante y no es casualidad que la iglesia celebre a estos dos hombres juntos, pues representan las dos mitades de tu propia psique espiritual. Felipe es tu intelecto que busca, que cuestiona y calcula si 200 denarios de pan alcanzan para 5.000 personas. Santiago esto, espíritu que ora, que guarda silencio, que sostiene la tradición y la estructura de la fe. Felipe es el puente hacia los gentiles, el que habla griego y atrae a los extranjeros hacia Jesús. Santiago es la raíz que mantiene el evangelio anclado en las promesas hechas a los patriarcas. Cuando estos dos temperamentos se unen en una sola visión, el reino de Dios se vuelve imparable. Imagina la sinergia, el dinamismo del buscador y la estabilidad del contemplativo trabajando bajo el mismo Espíritu Santo que descendió sobre ellos en Pentecostés. Después de que el fuego cayó en el cenáculo, estos hombres ya no eran simples pescadores o parientes. Se convirtieron en arquitectos de una civilización nueva. Felipe partió hacia Hierápolis de Frigia, enfrentándose a cultos de serpientes y sacerdotes paganos. Armado solo con el nombre de Jesús y la certeza de lo que había visto, Santiago se quedó en el epicentro del conflicto, en Jerusalén, mediando en el primer concilio de la historia para decidir que el evangelio era para todos, no solo para unos pocos, sentenciando que no hay que molestar a los gentiles que se convierten a Dios. Esta es la ley de la armonía aplicada a la fe, diferentes funciones, un mismo objetivo. Si tú sientes que tu vida es una constante búsqueda como la de Felipe, o una lucha por mantener la rectitud como la de Santiago, comprende que ambas son necesarias. El final de ambos fue terrible para los ojos del mundo, uno invertido en una cruce u otro golpeado, con un mazo de batanero hasta la muerte, pero para el cielo fue el cumplimiento perfecto de un contrato divino. Ellos no negaron a Jesús porque su realidad ya no pertenecía a este plano físico. Habían traspasado el velo mediante la oración y la obediencia. Su legado nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a quemar nuestras barcas y nuestras dudas para abrazar una misión que trascienda nuestra propia existencia física? Mantente en este estado de reflexión, deja que estas verdades permeen tu subconsciente, porque apenas estamos comenzando a desgranar el misterio de su sacrificio. Mira la vida de Felipe no solo como un relato religioso, sino como la máxima cátedra de expansión y audacia que el mundo haya conocido jamás. Tras el estallido de Pentecostés, donde el Espíritu Santo sintonizó sus mentes con la frecuencia del Altísimo, Felipe no se quedó sentado esperando que el mundo cambiara. Él entendió que para conquistar lo exterior, primero debía dominar el fuego interior que le impulsaba a ir más allá de las fronteras de Israel. Partió hacia el oriente, siguiendo las rutas comerciales de Asia, llevando consigo no solo un mensaje, sino una presencia que transformaba la atmósfera de cada ciudad que pisaba. Imagina la fuerza mental de este hombre, caminando entre pueblos que adoraban al fuego y a dioses sin nombre, armado únicamente con la certeza de que el que ha visto a Jesús visto au Padre. Él aplicó la ley del enfoque absoluto. Su meta no era simplemente sobrevivir, sino establecer el reino de Dios en territorio enemigo. Hierápolis, una ciudad dominada por el culto a una serpiente sagrada, Felipe no retrocedió ante la intimidación del sistema religioso imperante. Por el contrario, utilizó su autoridad espiritual para demostrar que la luz siempre disipa las tinieblas. Tú, que me escuchas, debes comprender que las serpientes de tu vida, el miedo, la escasez, la duda, solo tienen poder si no te atreves a confrontarlas con la verdad. Felipe nos enseña que el buscador que encuentra a Dios se convierte en un imán de milagros.
Los demonios huían y las comunidades enteras abandonaban sus ídolos porque veían en Felipe un hombre que no hablaba de oídas, sino de vivencias. Su estrategia era simple pero letal para el reino de las sombras. Mostrar la realidad de Cristo mediante una vida que ya no temía a la pérdida material ni al dolor físico. Cuando sientas que tu misión es difícil, recuerda al apóstol de Besira caminando por las estepas de Asia Menor, con sus hijas profetisas a su lado, creando una red de luz en un mundo sumido en la oscuridad. Él no buscaba la aprobación de los hombres, buscaba la gloria del Padre, y esa es la única ambición que realmente enriquece el espíritu. Mientras Felipe volaba con alas de águila hacia nuevas tierras, Santiago se convertía en la roca inamovible de Jerusalén, recordándonos que a veces la mayor victoria no es irse, sino quedarse y sostener el fuerte. Santiago el Justo asumió el obispado de la Iglesia Madre en un momento donde ser cristiano en Jerusalén era caminar con una sentencia de muerte en el bolsillo. Pero su carácter estaba tan cimentado en la oración que nada podía moverlo de su eje. Él es el ejemplo supremo del líder que gobierna por la autoridad de su santidad probada y no por la fuerza de su cargo. Incluso sus enemigos más acérrimos, los sacerdotes del templo, no podían evitar sentir un respeto reverencial por aquel hombre cuyas rodillas sangraban de tanto interceder por el pueblo. Santiago nos enseña la ciencia del carácter, la idea de que tu reputación es lo que los hombres dicen de ti. Pero tu integridad es lo que eres ante Dios en el silencio del lugar santísimo. En el año 49, durante el Concilio de Jerusalén, su palabra fue la que trajo armonía al caos, permitiendo que la Iglesia se abriera al mundo entero sin perder su esencia sagrada. Él comprendió que para que un edificio crezca hacia el cielo, sus cimientos deben ser profundos y sólidos. Eu fui ese cimiento para todos nosotros. En tu vida diaria, Santiago te desafía a ser la columna en medio de la tormenta, a no dejarte llevar por las modas del pensamiento humano, sino a permanecer fiel a la visión que Dios puso en tu corazón. Su epístola, un manual de pragmatismo espiritual, nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Un concepto que resuena con la verdad de que tus deseos solo se materializan cuando van acompañados de una acción coherente y disciplinada. No busques el éxito fácil. Busca la justicia de Santiago, esa que te hace ser llamado el baluarte de tu familia, de tu negocio y de tu comunidad, porque tu sola presencia garantiza que la verdad no será pisoteada. Llegamos ahora al punto donde la fe deja de ser una filosofía y se convierte en una entrega total. El momento donde Felipe y Santiago sellaron su testimonio con lo más preciado que poseían, su propia vida. Entiende bien esto, buscador de luz, porque el mundo llama a esto tragedia, pero el mentor espiritual lo llama triunfo. En Hierápolis Felipe fue clavado en una cruz invertida, y en lugar de maldecir a sus verdugos, utilizó su último aliento para predicar con una potencia que convirtió a la multitud que lo veía morir. Eso es dominio mental absoluto. Estar en agonía física y seguir enfocado en la misión de salvar almas. Él ordenó que bajaran a su compañero Bartolomé para que la misión continuara, sacrificándose a sí mismo para que la luz no se apagara en aquella región. Por otro lado, Santiago, enfrentando al sumo sacerdote Anás y al Sanedrín en un vacío de poder romano, fue llevado al pináculo del templo para que renegara de Jesús. Pero en lugar de eso, proclamó la gloria del Hijo del Hombre ante miles de peregrinos. Al ser arrojado al vacío y no morir instantáneamente, sus últimas fuerzas no fueron para pedir ayuda, sino para ponerse de rodillas y orar por el perdón de quienes lo lapidaban. Estos finales no fueron accidentes del destino, fueron la declaración final de que el miedo a la muerte había sido erradicado por el amor a la verdad. Felipe murió predicando y Santiago murió orando, cada uno fiel a su esencia hasta el último segundo. Su sangre no se perdió en la tierra, se convirtió en la semilla que regó el crecimiento explosivo de la Iglesia en los siglos venideros.
Josefo incluso registraría que la caída de Jerusalén fue vista por muchos como una consecuencia directa del asesinato de aquel justo. Hoy, sus reliquias descansan juntas en Roma, recordándonos que, aunque sus caminos fueron distintos, su destino era el mismo, la unión eterna con el Maestro. La pregunta que vibra en el aire para ti es esta: ¿qué hay en tu vida por lo que estarías dispuesto a darlo todo? Porque solo aquello por lo que morirías es lo que realmente te da una razón para vivir con poder. Medita en este sacrificio, siente la sangre y la gloria mezclándose en el polvo de la historia, y prepárate para lo que sigue. Detente un momento y absorbe la sabiduría de aquel que fue llamado el justo, pues Santiago no solo fue un mártir, sino el primer gran psicólogo de la fe aplicada en la historia de la Iglesia. Su mensaje, plasmado en su epístola, es un trueno que sacude la complacencia de quienes creen que la fe es un mero sentimiento pasivo. Él nos enseña que la fe es una facultad mental que solo tiene valor cuando se transmuta en resultados tangibles. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? Nos pregunta a través de los siglos, desafiándonos a demostrar nuestra conexión con lo divino mediante la calidad de nuestras acciones diarias. Santiago comprendió, mucho antes que los maestros modernos de la autorrealización, que el carácter se forja en la coherencia entre lo que se profesa en la oración y lo que se ejecuta en el mercado. Él no aceptaba una fe de paja, como dirían algunos críticos siglos después, sino una fe incandescente que transforma la conducta y el trato hacia los más humildes. Imagina a este anciano sabio con sus manos curtidas y sus rodillas callosas por la oración, escribiendo que la lengua es un pequeño miembro capaz de incendiar un bosque entero. Nos advertía sobre el poder de la palabra para crear o destruir nuestra realidad. Santiago nos invita a ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Una lección de autodisciplina que es el pilar de cualquier éxito duradero. Si quieres que el cielo se abra sobre tu vida, debes actuar con la integridad de Santiago, entendiendo que cada obra de caridad, cada acto de justicia y cada palabra de aliento es un ladrillo en la construcción de tu mansión eterna. Él personifica al pastor que no se deja llevar por el viento de las doctrinas pasajeras, sino que permanece anclado en la ley de la libertad, recordándonos que la verdadera religión es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. En un mundo de apariencias, Santiago te llama a la autenticidad radical del espíritu. Volvamos ahora a la figura dinámica de Felipe, el hombre que no conoció fronteras porque su mente ya habitaba en la inmensidad de Dios. La vida de Felipe en las regiones de Escitia y Frigia es el testimonio de un pionero que sabe que para expandir el reino, primero hay que expandir los límites de lo que creemos posible. Él no llegó a Hierápolis con miedo, sino con la autoridad de quien ha visto a la vida misma vencer a la muerte. Se enfrentó a sistemas de creencias milenarios, a templos dedicados a la idolatría de la serpiente, y lo hizo con la elegancia de un embajador del cielo. Felipe nos enseña la importancia de la adaptabilidad. Su nombre griego y su trasfondo en Bethsaida le permitieron ser el puente perfecto entre el mundo judío y el mundo helenístico. Él es el patrón de todos aquellos que deben llevar su luz a entornos hostiles o desconocidos, recordándonos que el mensaje de Dios no conoce barreras lingüísticas ni culturales cuando el corazón arde con la verdad. Sus hijas, mujeres llenas del don de profecía que lo acompañaron en su misión, nos hablan de un legado familiar de servicio y conexión con lo sobrenatural que rara vez se menciona, pero que fue vital para el éxito de su apostolado. Felipe no solo plantó iglesias, plantó una nueva forma de ver el universo, una donde el ser humano ya no está solo frente al destino, sino que tiene acceso directo al Padre a través de Cristo. Su capacidad para realizar prodigios no era un espectáculo para su propia gloria, sino la confirmación de que el buscador que se atreve a ir a lo profundo encontrará tesoros que el mundo no puede ofrecer. Hoy, tú eres llamado a ser un Felipe en tu entorno, a ser ese buscador incansable que encuentra respuestas donde otros solo ven problemas.
y que tiene la generosidad de decir a todo aquel que cruce su camino, ven y verás. La unión de Felipe y Santiago en una misma celebración litúrgica el 3 de mayo no es un mero detalle histórico, sino una revelación sobre la naturaleza del cuerpo de Cristo y la armonía de los opuestos. Felipe es el fuego que se expande hacia afuera, el misionero que corre tras las almas perdidas. Santiago es la roca que sostiene el centro, el obispo que nutre la fe de los que ya están en el redil. La iglesia y tu propia vida espiritual necesitan ambos movimientos, la exhalación de la misión y la inhalación de la oración profunda. Felipe sin Santiago sería una inquietud sin raíces, una búsqueda que se pierde en el horizonte. Santiago sin Felipe sería una estructura estática sin él. Aliento vital que la empuja a conquistar nuevas tierras. Al contemplar sus martirios, uno predicando desde la cruz en Hierápolis y el otro orando, desde el suelo ensangrentado en Jerusalén, vemos la culminación de un proceso de entrega absoluta que comenzó décadas atrás en las orillas de Galilea. Su final, que el mundo tilda de terrible, fue en realidad el momento de su mayor lucidez. El instante en que la fe se convirtió en visión y la esperanza en posesión eterna. Sus vidas nos enseñan que el éxito real no se mide por cómo empiezas, sino por cómo terminas. Ambos terminaron con el nombre de Jesús en sus labios y el perdón para sus enemigos en sus corazones. Las reliquias de estos dos hombres descansan ahora juntas en la Basílica de los Santos Apóstoles en Roma, compartiendo la gloria de haber sido columnas de un edificio que ni las puertas del infierno podrán derribar. Esta complementariedad es tu guía. Busca como Felipe y permanece como Santiago, y deja que el Espíritu Santo unifique tus talentos para un propósito que te trascienda. No temas al costo de tu fe, pues el precio del sacrificio es la moneda con la que se compra la gloria imperecedera que ellos ya disfrutan cara a cara con Él. Padre, escucha con atención, pues aquí reside el secreto mejor guardado de la victoria de Felipe y Santiago, el uso del perdón no como una debilidad, sino como la fuerza más destructiva para el reino de las tinieblas. Felipe, mientras pendía de su cruz en Hierápolis, no gastó sus últimas energías en quejarse del dolor físico o de la injusticia del sistema romano que lo ejecutaba. En lugar de eso, utilizó su autoridad apostólica para liberar a su compañero Bartolomé y para pedir por aquellos que lo martirizaban, entendiendo que el perdón es la frecuencia más alta en la que puede vibrar un ser humano antes de entrar en la eternidad. Por su parte, Santiago, al ser arrojado desde el pináculo del templo y quedar destrozado sobre las piedras de Jerusalén, se incorporó sobre sus rodillas callosas para pronunciar las mismas palabras de su maestro: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta es la verdadera alquimia del espíritu que Napoli vislumbraría siglos después como la transmutación de la energía. Convertir el odio recibido en una intercesión poderosa que sacude los cimientos de la historia. Santiago no murió como una víctima, murió como un intercesor. Su perdón fue tan impactante que historiadores como Flavio Josefo y Hegesipo vincularon la posterior destrucción de Jerusalén con la deuda espiritual contraída por el asesinato de aquel hombre al que todos llamaban el justo. Tú debes aprender que cuando perdonas a quienes te han traicionado o herido en tu camino al éxito, no les estás haciendo un favor a ellos. Estás liberando tu propia energía para que el cielo pueda actuar a tu favor con toda su potencia. El perdón de los apóstoles fue la semilla que hizo que incluso sus verdugos se convirtieran, demostrando que un corazón que perdona es un imán que atrae la gloria de Dios de manera irresistible. Mira la dualidad de estos dos gigantes como el mapa perfecto para tu propio crecimiento. Santiago representa la fuerza de las raíces, mientras que Felipe representa la audacia de la expansión. Santiago permaneció en Jerusalén durante 3 décadas, convirtiéndose en el baluarte del pueblo, aquel que sostenía la iglesia madre con la firmeza de un cedro del Líbano, demostrando que la verdadera influencia no siempre requiere moverse de lugar, sino profundizar en la identidad.
Su judaísmo no era una barrera, sino la raíz que permitía que el árbol del cristianismo creciera alto y fuerte, recordándonos que nunca debemos despreciar nuestros orígenes si queremos alcanzar las estrellas. Por otro lado, Felipe nos enseña la ley de la movilidad espiritual. Él partió hacia las estepas de Asia, hacia tierras de bárbaros y cultos extraños, porque sabía que la verdad es universal y no debe quedar atrapada en un solo contexto cultural. Él es el patrón de los innovadores, de los que abren nuevos mercados para el espíritu, de los que no temen hablar lenguas extrañas o tratar con gentiles para llevar la luz a donde nunca ha brillado. La iglesia primitiva floreció precisamente por esta tensión creativa entre la raíz de Santiago y el ala de Felipe. En tu propia vida, debes preguntarte, ¿estoy nutriendo mis raíces mediante la oración constante como Santiago? ¿O estoy atreviéndome a explorar nuevos territorios de fe y oportunidad como Felipe? El éxito integral requiere que seas capaz de gobernar tu Jerusalén interna con sabiduría y, al mismo tiempo, estar listo para conquistar tu propia Hierápolis cuando el Maestro te llame. No hay contradicción entre la estabilidad y el movimiento cuando ambos están impulsados por el mismo Espíritu Santo que descendió en Pentecostés para unificarlos en un solo propósito de gloria. Finalicemos este bloque contemplando el misterio de la permanencia física de su testimonio, pues incluso después de su terrible final, la tierra misma se negó a olvidar sus nombres. En Hierápolis de Frigia, sobre el lugar exacto donde Felipe fue martirizado, los primeros cristianos levantaron una basílica que se convirtió en un faro para todo el Oriente. Las excavaciones del siglo XXI han confirmado lo que la fe siempre supo: la tumba de Felipe bajo aquellas ruinas milenarias sigue gritando que la verdad no puede ser enterrada. Mientras tanto, en Roma, la Basílica de los Santos Apóstoles custodia las reliquias de ambos, uniendo en el corazón de la cristiandad occidental lo que nació en el polvo de Oriente. Esta unión física de sus restos es la metáfora definitiva de la unidad en la diversidad. El buscador incansable y el orante silencioso reposan juntos, enseñándonos que al final del camino, todos los carismas convergen en el mismo punto de gloria. Santiago, cuya muerte conmovió incluso a los judíos no creyentes de su época, dejó tras de sí una carta que sigue siendo el aguijón que despierta a las almas tibias, exigiéndoles una fe que se demuestre con obras. La liturgia los reunió el 3 de mayo, no por azar, sino para recordarte que tú también tienes una doble misión: ser testigo en el mundo y columna en el templo. No busques una vida cómoda, busca una vida que merezca ser recordada por siglos, una vida que, como la de Felipe y Santiago, deje un rastro de luz que otros puedan seguir cuando el ruido de este mundo se haya desvanecido. Medita en la solidez de sus tumbas y en la vibración eterna de sus voces, y prepárate para los párrafos finales de esta revelación. Entiende profundamente esto, pues es la clave para comprender por qué el final de Felipe y Santiago no fue una tragedia, sino una coronación. Ellos aplicaron la ley suprema de que para que el espíritu reine, el ego debe morir completamente. Felipe, colgado cabeza abajo, Hierápolis no veía el suelo con desesperación, sino que miraba al cielo con la perspectiva de quien ya ha vencido al mundo. Su muerte fue un acto de comunicación masiva. Mientras la sangre descendía, sus palabras ascendían con una fuerza tal que los presentes no veían a un hombre ejecutado, sino a un ángel proclamando la victoria del Cordero. Por otro lado, Santiago, al ser golpeado por el mazo del batanero en Jerusalén, estaba cerrando un contrato de fidelidad que había firmado décadas atrás en los silencios de Nazaret. Sus rodillas callosas, deformadas por el contacto constante con la presencia de Dios, fueron el pedestal sobre el cual se sostuvo la Iglesia Madre frente a la tormenta del Sanedrín. Ellos nos enseñan que el martirio es la forma más alta de éxito, porque es el momento donde la integridad de un hombre se vuelve eterna. No hay fuerza física ni imperio terrenal que pueda borrar el testimonio de alguien que muere perdonando. Tú, en tus batallas diarias contra la
El terrible final de los apóstoles fue, en realidad, el desgarro del velo que les permitió entrar en la presencia del Padre que Felipe tanto anhelaba ver y del Señor por quien Santiago siempre intercedía. Observa cómo la providencia divina ha tejido la historia para que estos dos hombres, tan distintos en sus caminos, nunca sean olvidados. La reforma del calendario litúrgico que los unió el 3 de mayo no fue un accidente burocrático, sino un reconocimiento de que el buscador y el orante son las dos caras de la misma moneda del discipulado. En Roma, la Basílica de los Santos Apóstoles se erige como un monumento a la unidad, donde las reliquias de Felipe, el buscador de los confines de Asia, y de Santiago, el guardián de las raíces de Jerusalén, descansan en una armonía que trasciende el tiempo y el espacio. Esta liturgia y la memoria es lo que mantiene vivo el fuego del Evangelio. Cada vez que pronunciamos sus nombres, activamos la misma frecuencia de fe y valentía que los sostuvo en sus momentos de martirio. Santiago nos dejó sus palabras en una carta incandescente que sigue desafiando a los cristianos de hoy a no conformarse con una fe teórica, sino a vivir una fe que se manche las manos con las obras de misericordia. Felipe nos dejó el ejemplo de la audacia misionera, recordándonos que siempre hay un nuevo territorio, una nueva mente, un nuevo corazón que necesita escuchar el ven y verás. Sus vidas son un recordatorio de que tu influencia no termina cuando dejas este plano físico. Si construyes sobre la roca de la verdad, tu legado será recordado por milenios, guiando a futuras generaciones de buscadores hacia la luz que nunca se apaga. Para concluir este recorrido por la gloria y el sacrificio, debemos mirar hacia adentro y preguntarnos qué parte de Felipe y qué parte de Santiago vive hoy en nosotros. El buscador incansable y el orante fiel no son solo personajes históricos, son estados de conciencia que tú debes cultivar para alcanzar tu máximo potencial espiritual. La muerte de Santiago el Justo fue tan impactante que incluso historiadores seculares notaron que el vacío dejado por su rectitud fue el preludio de la caída de un sistema que prefirió el odio sobre el amor. Felipe, al ordenar la liberación de Bartolomé mientras él mismo moría, nos dio la lección final de liderazgo. El verdadero líder se sacrifica para que la misión continúe a través de otros. Ellos nunca negaron a Jesús porque Jesús no era una idea en sus cabezas, sino la sangre que corría por sus venas y el aire que llenaba sus pulmones. Hoy, este relato de su terrible pero glorioso final debe servirte como un escudo contra la duda y un motor para tu acción. No temas a los desafíos que enfrentas, pues tienes como intercesores a dos columnas que ya han probado que la muerte no tiene aguijón para el que vive. En Cristo, Santos Felipe y Santiago, el que preguntaba y el que callaba, el que corría y el que permanecía, hoy se unen en tu oído para decirte que la meta está cerca y que el Padre te espera con los brazos abiertos. Mantente firme en tu fe, sé íntegro en tus obras y nunca, bajo ninguna circunstancia, permitas que el ruido del mundo ahogue la voz de Dios en tu interior.